por ejemplo, en el libro de Esther, ¿verdad? Cuando Amán quiso destruir al pueblo de Dios. Y es muy significativo como lo que la historia nos explica, porque la destrucción realmente era simplemente por el hecho de que Mardoqueo, que era judío, no se inclinaba ante él. Porque es que la Biblia dice que no hay que inclinarse ante ningún hombre. En el sentido como si alguien fuera un dios. No, hombre, no. Entonces, Mardoqueo no se inclinaba porque no quería pecar contra Dios. Entonces, alguien le dijo a Amán, oye, que este no se quiere someter, ¿eh? Este no se arrodilla. Es que nada menos era arrodillarse. Pero hombre, Amán, ¿quién eres tú? Hombre de carne y hueso. Y entonces, pues claro, los demás judíos que había en la ciudad de Susa seguramente se arrodillaban por temor. Pero, claro, en el corazón no estaba. Entonces cuando le dijeron a Amán, oye, que este Mardoqueo no se arrodilla ni se inclina, ¿eh? ¿Y qué es lo que hace? Mardoqueo, la palabra del Señor especifica que era como que estaba, mira, cada vez que pasaba con el carro y todos se inclinaban, él miraba solamente a uno, que estaba de pie. Mardoqueo, ahí firme, sin arrodillarse ni hacer nada. Y claro, entre la multitud, lógicamente se veía. Y esto a Amán le reventaba. Quería que todos se sometieran a él. El Imperio Romano quiso que adoraran al César como un dios. Y había un día en especial que se tenían que inclinar sí o sí. Había que inclinarse siempre. Pero la inclinación al César era como reconociendo que él era un dios. Y los cristianos no se inclinaban. Los cristianos no se inclinaban. Y entonces, ¿qué es lo que hacían los césares, los diferentes? Mandaban a perseguir a todos los sitios donde vieran que no se inclinaban. Y los mataban. Pues cuanto más mataban, más surgían. Porque no pudieron contra la iglesia del Señor. Y en esta época de Esther, con Mardoqueo, bueno, él era solo el que estaba, pero en el corazón de los demás, pues no estaba inclinarse, aunque por miedo se inclinaran. ¿Qué es lo que sucede? Que Amán, símbolo del diablo, que el Señor lo reprenda, lo que realmente quiere es el sometimiento a él. Y entonces, dice, bueno, pues esta gente no la podemos tener, porque son gente distinta. No son como nosotros lo que creemos, las leyes nuestras. Ellos son distintos. Y entonces se va al rey y ya no se conforma solo con castigar a Mardoqueo, ¿verdad? Porque él, claro, piensa y dice, claro, Mardoqueo es judío. Si él tiene este pensar, los demás también lo tienen. Hay que aniquilar a todos. Y entonces, claro, se va donde el rey Asuero y le dice, hay un pueblo que hay que exterminar. Porque estos no creen como nosotros. ¿Y quién son? Los judíos. Dice, y si los castigas, le dice Amán, dice, yo te voy a dar, bueno, ahí menciona la cantidad de oro, enorme cantidad de oro para el rey. El rey hace así, egoísta también el rey, bandido, se quita el sello, toma, haz lo que quieras. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Una, el egoísmo del dinero, y otra porque querían que se inclinara a lo que ellos querían. Y entonces, bueno, la verdad es que Dios siempre libra a su pueblo. A la iglesia de Cristo, aquí estamos, ¿verdad? No ha podido con ella. Si estamos aquí, porque no ha podido. Amén. Los judíos, la nación de Israel, ahí está. Si está ahí, es porque no han podido. Amén. Está más claro que el agua. El diablo ha hecho todo lo que ha querido y más, y ha acabado mal. Porque claro, ¿qué es lo que sucede? El Señor, sabiendo lo que el diablo iba a hacer, le mete ahí dentro a Esther la judía. ¡Aleluya! Y entonces, bueno, estaba callada, pero Mardoqueo le manda mensaje y le dice, mira, tú no te vas a librar tampoco, porque si esto no se frena, tú no te vas a librar. Y quién sabe si Dios te ha elegido para este momento, ¿no? Entonces ahí fue cuando Dios utilizó a la reina Esther, ¿verdad? Fíjate qué cosas ocurren
cómo el diablo tiene que ser derrotado en el nombre de Jesús de Nazaret. Mardoqueo había librado de la muerte al rey Asuero. Y eso se había escrito en la memoria del rey, pero no se había leído. Y un día, ¿verdad?, que se le fue el sueño, pues la palabra del Señor dice que mandó que viniera el escriba, bueno, el que leía. Y mira por dónde le lee que Mardoqueo le había librado de la muerte porque habían ido fulanito contra él. Y entonces dice, Dios mío, y a este hombre no se le ha recompensado, me ha librado de la muerte. Amán que venía a pedir que Mardoqueo, había preparado una horca para que Mardoqueo fuera ahorcado. Y cuando viene a pedir esto al rey por la mañana, le dice el rey, oye, ¿qué se debe hacer con el hombre cuya honra quiere el rey? Y él dice, ¿a quién voy a querer honrar? ¿A mí? Y claro, pues imagínate, le pide todo lo mejor, montarse en la mula real, las coronas, todo. Y dice, eso mismo va a hacer con Mardoqueo. ¡Qué humillación, Dios mío de mi vida! Y tuvo que llevarle montado en la mula real, con corona y todo, inclinar rodillas, ahora que se inclinaba era él, y paseándolo por toda la capital. Padre Santo de la Gloria. Y luego, tristemente, pues, ahorcaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Todos los que han intentado ir contra la iglesia de Cristo y el pueblo de Israel han caído. Amén. Y caerán, porque todavía habrá mucho castigo que tiene que venir sobre ciertas naciones. Por haber maltratado España, tiene que ser castigada severamente. Porque España, y no se ha arrepentido, por mucho que el Papa Juan Pablo VI en aquel momento dijera, pido perdón, pero España no ha pedido perdón oficialmente a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia evangélica, que ha quemado vivos en todas las plazas mayores de España, hacía hogueras y los abrazaba ahí, ¿verdad? A los judíos igualmente, a los gitanos, los perseguía, los mandaba a las galeras, morían todos. Los gitanos han sido perseguidos brutalmente. Esto es algo que es triste, porque no se conoce en España. Ha habido tal rechazo a los gitanos que no se conoce la historia verdadera. Y recientemente está saliendo. Había... A ver, ¿qué te pasa? Que me ha abrochado la acordeonera. No te abroches nada, hija. Y me he hecho daño aquí. Nombre de Jesús. Bueno, ya terminamos pronto. Y lo que sucedía era que a los gitanos, desde los reyes católicos hasta Carlos III, durante 300 años seguidos, los arrasaba, o sea, se iba a buscarlos a todos los varones de 20 años a los 60, pero se dice que también desde los 14 a los 60, los arrasaba a todos, los arrestaba, no por delitos que habían cometido, sino porque los necesitaban para las galeras. En las galeras era cuando se iba a estos barcos de guerra, y ahí la inmensa mayoría moría. Porque, bueno, pues como está este pueblo aquí, lo vamos a coger a ellos, y a los delincuentes, asesinos, que eran los que tenían que ir como castigo a la galera, no iban, y los gitanos sí. ¿Y qué es lo que pasaba? Se quedaban sin hombres. O sea, las mujeres se quedaban sin hombres, se quedaban solamente con los niños. Y muchos de los que de las galeras quedaban libres los mandaban a las minas de Almadén, que era una mina de mercurio. Y entonces ahí morían también por el contacto con el mercurio. Terrible lo que la historia cuenta. Así que en este sentido fue terrible, ¿verdad? Cómo se trató también de aniquilar. Pero Dios siempre ha tenido misericordia, ¿verdad? Porque aunque el pueblo era reducido y quedaban 4, pero hoy día en España pues son casi 1 millón. Y todos este millón descendemos
de aquellos 4 gitanos que quedaron, porque quedaron muy pocos. Hay un dato del 1749, porque aún hasta en esa fecha hubo un genocidio general, ¿verdad? Lo metieron en la cárcel a todos. Se dio una orden de arrasar a todos los gitanos y lo metieron en la cárcel. Y muchos murieron de hambre, de frío, otros fueron asesinados y quedaron 4. Y todos los familiares nuestros antepasados estuvieron en esas cárceles y de ahí descendemos nosotros. O sea, todo eso, y bueno, igualmente sabemos lo que ha pasado con el pueblo judío, exactamente igual. Bueno, los judíos lo que pasa es que se fueron, se marcharon de España y muchos, los que descienden de ellos, los Anusín, también los quemaban. La Iglesia Católica los buscaba y descubrían que descendían, ¡pum!, y a la hoguera. Pero ¿qué es lo que hacían? Se iban toda la familia a otra ciudad. Como en aquel entonces no había estos instrumentos tecnológicos de hoy día, se cambiaban allí el nombre y se registraban con diferentes nombres y apellidos. Por lo tanto, a muchos de ellos se les perdía la pista. Y por ese motivo es que hay tanto español que dice que hay un 20% que desciende de los Anusín. Así que bueno, pero también debo decir lo mismo, que los Anusín también están, porque están en España vivos. No se sabe, muchos no saben ni quién son, pero están. Así que el enemigo siempre... Alucina, vecina. Anusín, eso es un nombre. Así que bueno, pues, están aquí, ¿verdad? Sí, Monse, que estoy predicando. Así que el enemigo nunca ha podido destruir a los que somos de Dios. Amén. El Imperio Romano cayó, ¿verdad? Los diferentes reinos cayeron también y la Iglesia del Señor sigue en pie e Israel sigue en pie. Y viene una gloria grande para la Iglesia. Amén. Es cierto que ahora, ya termino, el enemigo intenta de nuevo levantar persecución, intenta que nos sometamos de nuevo al pecado. Fijaros bien, lo mismo que la Iglesia, el Imperio Romano hizo, y también el Amán quería someter. Bueno, ahora mismo lo tenemos por las leyes. El otro día echaron, bueno, una vergüenza. En la televisión 4, en un programa, arremetiendo contra una iglesia, contra todos los evangélicos. Hicieron una trampa, hicieron un programa trampa, se fueron a Madrid, a una iglesia evangélica, y unos periodistas se hicieron pasar por gays. Bueno, pues el pastor lo recibió con amor, ¿verdad? Les trató bien, y ellos le preguntan al pastor, porque lo cuentan en el programa, qué son ellos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? Y entonces el pastor, bueno, pues dice, no, mira, yo creo que es una enfermedad y que esto se puede curar. Y entonces el pastor humildemente, como ellos le pidieron oración, él oró, con un amor exquisito les trató. Bueno, pues en el programa de televisión, ¿sabes lo que dijeron literalmente por haber hecho esto el pastor? Por haber orado por ellos, por haber dicho que podía ser una enfermedad, que tenía que ir a la cárcel. Que tenía que ir a la cárcel, tenía que ir. Pero esta gente, qué maldad. O sea, la creencia nuestra, porque qué mal hizo este hombre, orar por ellos, eso es pecado. Y dice que vaya a la cárcel, porque ahora por sanidad. Dios mío, de mi vida, de mi corazón. Bueno, esto es lo que el enemigo quiere, amedrantarnos para que nos sometamos. Y ellos piden respeto. Sí, ellos piden respeto, pero a nosotros nos quieren matar. A nosotros no quieren. Nosotros respetamos. Dios mío de mi vida, si aquí han venido homosexuales y les hemos predicado, le hemos tratado con cariño, no le hemos dicho tú, homosexual, no, le hemos tratado con cariño y con amor, como tiene que ser. Pero es que es una cosa, ellos nos quieren matar sin ningún motivo, pero ¿sabe una cosa? Tururú. No lo van a conseguir. Amén. Está compuesta por personas de diferente carácter, ¿verdad?
Y así vamos a leerlo primero en Mateo en el capítulo 13 y después hablamos. Dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Fíjate qué interesante. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Bueno, la tierra ejemplifica a cada uno de nosotros, a las personas. La semilla, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y claro, y el sembrador pues es Jesucristo. Porque aunque nosotros prediquemos la palabra del Señor, la palabra es de Dios. Amén. Es de Él. Así que el sembrador es el que predica. Gloria al Señor. Qué bueno que Dios nos utilice para sembrar su palabra. Amén. Si nosotros sembramos la palabra de Dios dice que su palabra es poderosa y que nunca vuelve vacía. Amén. Amén. No vuelve vacía. A veces cuando nosotros predicamos nos encontramos con gente dura y que como un pedernal, ¿verdad? Y parece que nada, pero tú lanzas la palabra y la palabra de Dios hará la obra. Amén. De todas maneras, si no hace la obra para conversión, lo hará para condenación, porque el Señor lo dice, las mismas palabras que yo os hablo, ellas juzgarán en el día postero. Aleluya. Así que de una o de otra manera hará la obra. Amén. Amén. Ahora aquí encontramos que el Señor Jesús lo que estaba haciendo constantemente era enseñar, ¿verdad? Enseñar la palabra. ¿Y a quién enseñaba Jesús la palabra de Dios? Eran a personas creyentes, personas que conocían la Biblia, el Antiguo Testamento. Y bueno, pues el Señor se encontraba que, a pesar de que era gente que conocía la Biblia, y algunos de ellos se la conocían muy bien, pero no entendían. Aquí esto no les funcionaba bien. Alabado sea el nombre del Señor. Porque habían entendido las cosas transgiversadas, ¿verdad? Y a veces nos encontramos que el Señor tiene que hablar con algunos para hacerles ver la palabra, pero realmente a veces las personas lo que querían era justificarse a sí mismos. Y por eso cuando el Señor descubría los corazones, pues trataban de justificarse de otra manera, como aquel que le dice, ¿y quién es mi prójimo? Vamos, que no sabía él quién era su prójimo. Lo que pasa es que en su vida había hecho nada por nadie y quería justificarse. Y entonces el Señor le dio la parábola del buen samaritano. Amén. Así que bueno, el Señor está aquí en la playa, está enseñando y quiere enseñar acerca del corazón de las personas. Porque mucha gente, a veces, ¿cuántas personas hay que, pastor, ore por mi hijo que se convierta? Y oramos. Yo, bueno, toda mi vida, cuando a ti me pide orar, oro por lo que me piden. Otros dicen, pastor, así de gente, ora para que mi hijo salga de la cárcel. Vale, también oro, pero hay que pedir primero para que se arrepienta. A ver, porque si está en la cárcel es que ha hecho algo, ¿verdad? Y eso a veces es falta de conocimiento, porque te puede pedir ora para que se convierta y que el Señor lo saque. Vale,
pero no me pida solamente que salga de la cárcel. Pide que Dios lo cambie el corazón. Amén. Así que es muy importante. Así que aquí está hablando acerca del corazón de las personas. La tierra ejemplifica a cada persona. Yo sé que todos nos vemos muy buenos, pero Dios sabe. Así que dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? El sembrador somos nosotros, es Cristo, nosotros predicamos la palabra de Cristo, pero luego cada uno que siembra, cada vez que tú estás predicando, estás sembrando la palabra. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Aleluya. Y vinieron las aves y la comieron. Muy interesante. El camino está duro. ¿Me explico? Está duro. Y claro, para que la semilla crezca, tiene que entrar en la tierra. Porque si no entra en la tierra, que ejemplifica nuestro corazón, entonces no puede germinar, no puede salir hacia arriba. Así que cae en el camino y queda ahí la palabra, no entra en el corazón, y si ha quedado algo, cuando está hablando de las aves, son demonios. Realmente, en la Biblia y en el Nuevo Testamento encontramos, y en el Antiguo también, que cuando habla de aves en este sentido, se refiere a demonios. Es decir, vienen los demonios y le quitan la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? ¿Viene como si fuera un pájaro? No, viene con dudas, ¿verdad? A esas personas nuevas viene con dudas, Dios no existe, esto es mentira, esto es aquí, y el demonio se mete, el Señor lo reprenda, y la palabra que ha sido sembrada la arranca, porque no tiene profundidad. Así que esto es muy interesante entenderlo, que el enemigo está luchando constantemente. Primero lucha el diablo, que el Señor lo reprenda, para que la palabra de Dios no llegue. Y cuando ha llegado a las personas, pues trata de robar lo que ha sido sembrado, de una o de otra manera. Así que aquí el enemigo lo tiene fácil, porque sí, está en la tierra, lo han escuchado, pero no ha entrado en el corazón. Yo conozco a personas, muchísimas personas, que creen en el Evangelio, pero ellos viven como mundanos o mundanas. Han creído en la palabra del Señor, pero no viven como Dios manda en su palabra. Estos son los que tienen la semilla ahí fuera, no está en el corazón, y el enemigo viene picoteando. Así que este es un corazón duro. Cree, pero es un corazón duro. El siguiente dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Impresionante. Este es otro tipo de corazón. Yo supongo que habrás visto la tierra en pedregales, aun cuando vas en algunas carreteras que tiene adoquines, notas que ahí hay a veces que surge tierra, pero eso no vale para nada. Es decir, que inmediatamente se seca, bien porque el sol la quema, ¿verdad? Y no tiene raíz, no tiene profundidad, tiene algo. Entonces crece enseguida porque no ha profundizado mucho y se queda como casi en el exterior, afuera, arriba. Entonces, este es un alborotador. Hay gente que se convierte, ¿verdad? Y son alborotadores, parece que han tenido una conversión enorme, grande, y a los 4 días ves que ¡pum!, desaparecieron. Ya no van más. Han tenido un brote, ¿verdad? Han tenido un principio, pero el sol también ejemplifica pues a cualquier tribulación, a cualquier duda, y aquí lo dice claramente, dice, no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Nosotros tenemos que tener raíz en la palabra del Señor. Buen fundamento. Buen fundamento, buen fruto. El fruto viene después, cuando la palabra ha sido sembrada, crece, y ahí entonces es cuando viene el fruto, ¿verdad? Entonces esto es que está ejemplificando a un corazón que tiene algunas piedras, ¿verdad? Crece, pero hay cosas ahí que no está bien, porque claro, las piedras están en la tierra,
y eso ejemplifica también al corazón, y que realmente son personas pues que nunca suelen sanar el corazón, son heridas, cosas que hay, y la verdad que la palabra del Señor nos invita a perdonar, a bendecir, a tener un corazón blando. Pues tan fuerte, amén. Amén. Es importante, muy bien. La siguiente dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos también, y la otra, ¿cómo hay? Hay otra hierba, no me acuerdo cómo se llama. No, el Señor, hay otra parábola que habla de espinos, y también de una palabra que cuando el trigo crece, la cizaña. Bueno, es parecido, porque crecen al mismo tiempo. Y el asunto es que, por ejemplo, tú vas al campo cuando está el trigo y ha crecido la cizaña, y si no te acercas, no distingues cuál es cizaña y cuál es trigo. Cuando está cerca se distingue muy bien la cizaña, pero cuando está a lo lejos no, porque es verde, parece que es florecida. Bueno, precisamente nosotros en el WhatsApp le hicimos una fotografía a una cizaña, y en el WhatsApp de la Pili está, ¿verdad? Y en el mío. Sí. Es un ejemplo para que la gente vea que parece lo mismo, pero no lo mismo. Entonces lo que hace una y otra cosa, que engaña, ¿verdad? Los espinos también. Y eso, atención, eso está ejemplificando la mala hierba. Y que, como el Señor dijo, estarán junto a la iglesia hasta que Cristo venga. No lo va a separar. Dice, dejarlos juntos. Porque si arranca la cizaña, ¿verdad? Arrancas el trigo también y lo va a estropear. Hasta que esté maduro todo. Cuando ya está maduro todo y el trigo está para ser cosechado, entonces sí lo cortas y lo separas. Pero antes no. Aleluya. Así que los espinos también ejemplifican a gente pues que trae guerra, problemas, criticaciones, murmuraciones, y hace mal, ¿verdad? Sí. Y hace mal. Entonces, por eso el Señor nos tiene que dar mucha sabiduría para saber estar juntos, pero si hay cizaña o hay espinos, cuidado, ponle freno, no lo escuches mucho. El espino y la cizaña son aquellos que critican, murmuran, hablan mal, lo saben todo y están en contra de todo. Y hay gente, lamentablemente, que lo sigue. Siempre consigue alguien que lo siga. El Señor dé discernimiento. Amén. El último, este es el bueno, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y el cual a 30 por uno. El que tenga oído para oír, oiga. Estos son aquellos que la tierra es buena. Mi mujer siempre está comprando tierra buena para sembrar plantas. un saco de tierra, ¿verdad? Y cuando encuentran un saco de tierra, hoy que absorbe bien la semilla y el agua, oh Dios mío, qué bendición, y después, mira ahí, tomates, ahí, ¿verdad? Qué bien, ¿no? Es el que absorbe la palabra del Señor, ¿verdad? Aquel que se arrepiente de sus pecados y constantemente está clamando a Dios. Qué bueno que seamos de esta tierra, ¿verdad? Ojalá pudiéramos decir que toda la iglesia entera son de esta buena tierra, pero lamentablemente no es así. El propio Cristo lo dice cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, que 5 de las vírgenes se van y 5 se quedan porque no tenían aceite en sus lámparas, ¿verdad? Pero aquellos que están en la buena tierra se procuran siempre tener unción del Espíritu Santo, buscar a Dios para que les llene, escudriñar la palabra, andar en ella, ¿verdad? Constantemente. La buena tierra. Y esto de la buena tierra darán fruto. Aun cuando no nos demos cuenta, el Señor nos utilizará conforme a su voluntad.
en alguna cuestión que a lo mejor ni tú sabes, has dicho una palabra en algún momento, Dios la ha utilizado, ¡pac! Y eso ha dado fruto. Y en el futuro, cuando estemos en el cielo, muchos van a ver que muchas cosas que dijeron, gente se salvó. Esta es la buena tierra. El que ha recogido esa semilla buena, de buen corazón, que tiene buen corazón, da fruto, cumple con Dios en todo lo que Dios ha mandado en su palabra. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser buena tierra. Buena tierra, Señor, en la que tú has sembrado tu palabra y queremos que siga creciendo y que siga sembrando en nosotros. Ayúdanos, Padre mío, a todos los que estamos aquí, a los que escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dejar que traiga la ofrendita. Damos gracias a Dios por...